En este vídeo te explicaremos en qué consisten los tipos de ejercicios de reflexión gramatical que se plantean en la unidad 10. Empezamos. Seguro que en secundaria has hecho bastantes ejercicios con enunciados iguales o parecidos a los siguientes. Clasifica los morfemas que forman estas palabras, señala los nombres, los adjetivos y los verbos que aparecen en el siguiente fragmento, o escribe la función sintáctica que desempeñan los sintagmas subrayados. Estos ejercicios de identificación y etiquetado de morfemas, categorías o funciones sintácticas siguen siendo necesarios para afianzar la teoría. Sin embargo, te vamos a mostrar otros que fomentarán tu reflexión lingüística. El primero es el de sintaxis inversa o de análisis inverso. Vamos a comentar un enunciado de ejemplo para que entiendas lo que se pide en este tipo de ejercicios. Escriba una secuencia gramatical de no más de 20 palabras que contenga, al menos, los siguientes elementos: un adjetivo relacional, una pasiva perifrástica, un nombre no contable y un verbo modal. Tenga en cuenta que la secuencia debe contener al menos esos elementos, en el orden que se considere oportuno, pero puede haber más, siempre que no se supere el límite de palabras. Por secuencia gramatical entendemos una oración simple o compuesta por subordinación, gramaticalmente bien formada. No puedes escribir oraciones coordinadas o yuxtapuestas. La secuencia tiene que contener los 4 elementos que se propongan. En el ejemplo, un adjetivo relacional, una pasiva perifrástica, un nombre no contable y un verbo modal. Antes de ponerte a pensar en una posible oración, es necesario que entiendas y repases las categorías y las funciones que te pidan. Como ya se indica en el enunciado, no hace falta que respetes el orden de los elementos. Incluso puedes incluir alguno más, siempre y cuando no superes el límite que se señala, en este caso un máximo de 20 palabras. Para el vídeo y piensa en una solución para este ejercicio. Se pueden plantear muchas oraciones correctas. Nosotros proponemos esta. La sal marina debe ser consumida con moderación. Veamos si se cumplen los requisitos. Sal es un nombre no contable. Marina es un adjetivo relacional. Debe es un verbo modal. Ser consumida es una pasiva perifrástica. Y el número total de palabras es 8. Visto el primero, vamos a por el siguiente. Ejercicios de paradigma. El objetivo es reflexionar sobre la combinación de las palabras. Por ejemplo, ¿a qué palabras se une intempestivas aparte de combinarse con el nombre horas? Puedes consultar la solución en un diccionario combinatorio como el de Redes o en la base de datos Corpes de la RAE. Intempestiva puede combinarse, entre otros nombres, con sustantivos de tiempo como época, con sustantivos que designan fenómenos meteorológicos o climáticos como borrasca, o con sustantivos de lengua, pensamiento y juicio como consideración. Otra posibilidad más enriquecedora consiste en tomar una oración a la que le falte algún elemento y completarla con diferentes posibilidades. Después hay que reflexionar sobre las características que comparten. Por ejemplo, ayer voló, podrías decir: ayer voló el pájaro, la oferta, el tiempo, el dinero. Las 4 palabras son sustantivos y los 3 últimos tienen un uso figurado. Otro ejercicio es el de análisis de secuencias agramaticales. Estos ejercicios te van a proporcionar enunciados que ningún hablante nativo pronunciaría ni escribiría en español. Tendrás que averiguar por qué son imposibles, es decir, agramaticales. Como hablante de español, incluso sin tener conocimientos lingüísticos de morfología y sintaxis, podrías corregir la siguiente oración agramatical. Ella comen los bocadillos hambriento. La gramaticalidad la marcamos con un asterisco. Corregir la oración no tiene gracia. Como estudiante de bachillerato tienes que poner a prueba tu capacidad de abstracción. Precisamente este tipo de ejercicios es muy útil para comprender cómo funciona la lengua. Te dejamos unos segundos para que pienses por dónde empezar.
La mayor complicación de este ejercicio radica en que las diferencias pueden afectar aspectos gramaticales muy diversos. Aplica la prueba de la concordancia para localizar el sujeto. Recuerda que el verbo tiene que concordar en número y persona con el sintagma nominal sujeto y no con el complemento directo. Observa también que el adjetivo hambriento es un complemento predicativo del sujeto y tiene que concordar en género y número con el sujeto del que predica. Podemos resolver esta gramaticalidad formulando los siguientes principios generales. 1. El sujeto y el verbo concuerdan en número. 2. Entre verbo y complemento directo no se establecen relaciones de concordancia. Y 3. El complemento predicativo, si es un adjetivo y su estructura flexiva lo permite, debe concordar en género y número con el sintagma nominal del que predica. Los ejercicios de pares mínimos son muy completos porque tendrás que reflexionar y dominar la terminología para formular hipótesis sobre la diferencia sintáctica y semántica entre dos secuencias en las que solo cambia un elemento. Veamos algunos ejemplos de pares mínimos. Marcamos el elemento diferencial que puede ser una palabra o un signo de puntuación. Hay dos clases de pares mínimos. 1. Ambas secuencias están bien formadas. Una de las secuencias puede ser ambigua. 2. La diferencia da lugar a una agramaticalidad que debes explicar. Detrás de la diferencia semántica de un par mínimo hay una explicación sintáctica que permite conocer el funcionamiento de la lengua. Para resolver este tipo de ejercicios tienes que explicar la diferencia semántica y sintáctica entre las dos secuencias con términos gramaticales relevantes. Probablemente al principio te parecerá que estás ante una madeja enredada. Mantén la calma y realiza pruebas. Algunas no te llevarán a ninguna conclusión, pero acabarás encontrando el hilo del que tirar. Además, a lo largo del libro encontrarás más ejemplos y te irás familiarizando con ellos y con la explicación lingüística que describe la diferencia. Aquí tienes algunos pasos que te ayudarán a resolver pares mínimos. 1. Primero debes entender esa diferencia de significado, de matiz, y si procede, reconocer la gramaticalidad o ambigüedad subyacente. Como hablante de español te resultará fácil. Tienes que leer cada secuencia de forma independiente y entender qué significa cada elemento. En el caso de que haya una gramaticalidad o ambigüedad, deberás entender a qué se debe. 2. Después tendrás que intentar describir qué sucede. Para ello puede serte útil realizar el análisis sintáctico e identificar funciones. Fijarte en la ortografía, en la puntuación, en la categoría de la palabra, en sus elementos constitutivos, flexión y derivación, y tener en cuenta los papeles temáticos, agente, tema, las subclases de categoría de palabras, verbos negativos, adjetivos relacionales, la presencia de argumentos y adjuntos, la estructura de los sintagmas, la segmentación de la oración. 3. Una vez hayas descubierto cuál es la clave en el par mínimo, haz un borrador. Seguramente la primera descripción te saldrá de forma natural, utilizando un lenguaje coloquial. Se trata de que reformules dicha intuición utilizando términos gramaticales relevantes, como si fueras un lingüista. Vamos a resolver el primero para que tengas una guía. Ana envió contento a su hijo a la excursión. Ana envió contenta a su hijo a la excursión. La clave en estas oraciones es el adjetivo contento, contenta. Lo importante en esta alternancia de género tiene que ver con el referente de dicho estado. En la primera secuencia es el hijo quien está contento y en la segunda es la madre. El adjetivo contento es un predicativo del complemento directo y contenta del sujeto. ¿Te atreves a resolver el resto de pares mínimos? Para el vídeo antes de ver la solución.
Comprueba que has contestado correctamente. En la primera oración se llama a los niños para que acudan a comer. En la segunda se anuncia que ha llegado el momento de que los niños sean devorados. En la primera, la coma determina que niños sea vocativo y el argumento de comer queda tácito. En la segunda, niños se convierte en argumento, complemento directo del verbo comer, puesto que no hay pausa. Veamos qué tal con el siguiente par mínimo. Llenaron la garrafa de agua. Levantaron la garrafa de agua. En la primera oración encontramos una ambigüedad. De agua puede entenderse como un complemento del nombre o como un complemento de régimen. Prueba de que puede ser un complemento del nombre es que podemos formular la oración llenaron la garrafa de agua con gasolina. Prueba de que puede ser un complemento de régimen es que podemos formular la oración llenaron de agua la garrafa. En la segunda oración, sin embargo, la única lectura posible es la de complemento del nombre. Y por último, una gramatical oración, una sencilla oración. Los adjetivos relacionales, como agramatical, no admiten ir antepuestos al sustantivo al que acompañan. Tampoco admiten gradación. Una oración muy agramatical sería agramatical, valga la redundancia, a diferencia de una oración muy sencilla. Si ya te has familiarizado un poco con el análisis de los pares mínimos, esto no acaba aquí. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso se trata de un doble par mínimo. No quiero la tortilla cuajada, no quiero la tortilla francesa. No la quiero cuajada, no la quiero francesa. El elemento diferencial del primer par mínimo son los adjetivos cuajada y francesa. Mediante la sustitución pronominal diferenciarás los sintagmas adjetivales que funcionan como predicados de los que lo hacen como complementos del nombre. El adjetivo cruda desempeña la función de complemento predicativo. Se refiere a un estado temporal de la tortilla. En función del tiempo que se cocine, pasará de un estado al otro. Por ese motivo, la sustitución pronominal únicamente alcanza al complemento directo, la tortilla. En la segunda secuencia, la tortilla francesa es un tipo de tortilla que lleva unos ingredientes determinados. Si ya has empezado a cocinarla, no podrás transformarla en española, por ejemplo. Sintácticamente, el pronombre sustituye a todo el sintagma porque francesa es un complemento del nombre y no un complemento predicativo de tortilla. Llegamos al penúltimo ejercicio. Se trata de analizar oraciones ambiguas. El ejemplo, te veo bien, es una oración ambigua porque tiene dos interpretaciones. En una primera interpretación, imaginemos un contexto en el que alguien acaba de encontrar sus gafas o una conexión Wi-Fi mucho más potente, que le permite realizar videollamadas con mayor calidad. En ambas situaciones, el adverbio bien se refiere al modo de ver. La acción de ver se realiza ahora con mayor nitidez. En una segunda interpretación, imaginemos un contexto en el que hace mucho tiempo que no ves a un amigo. Sabes que ha pasado por alguna situación complicada y de repente os encontráis por la calle. En ese caso, no se trata de que tú lo veas bien, sino de que él, pese a todo lo sucedido, está bien. Esta diferencia semántica se refleja en la sintaxis. La oración se puede analizar de dos formas distintas. Según la primera lectura, es decir, según el modo de ver, bien es un adjunto, un complemento circunstancial de modo. Según la segunda interpretación, es decir, estás bien o te veo con buenos ojos, bien es un predicativo del complemento directo te. El último tipo de ejercicio que vamos a comentar está relacionado con las diferencias que presentan las lenguas entre sí en los diferentes planos. Comparar el funcionamiento de determinadas estructuras sintácticas en lenguas diferentes puede ayudarnos a entender el funcionamiento de la gramática de cada una.
En la unidad 10 se presenta ampliado el caso del verbo gustar. En este vídeo solo compararemos el español y el inglés a modo de ejemplo. En español, a Ana le gustan los macarrones, el sujeto gramatical es los macarrones, tal y como podrás comprobar con la prueba de la concordancia. Si has tenido la tentación de indicar que el sujeto es a Ana o le, es porque has recurrido a la semántica. En esta oración los macarrones son tema y el complemento directo es experimentante. Aunque el complemento indirecto esté ocupando la posición habitual del sujeto, esto es, al principio de la oración, a Ana es un sintagma preposicional, por lo que no puede realizar la función de sujeto. En inglés, Anna likes macaroni, el sujeto gramatical es el nombre Anna y el complemento directo macaroni. El sujeto es experimentante y macaroni desempeña el papel temático de tema. Esperemos haberte explicado de forma clara en qué consisten los ejercicios de reflexión gramatical que encontrarás en la unidad 10.